Isla Fantasma. Un punto oscuro en el mapa. Imagínense, en medio del enorme Atlántico, azotada por olas gigantes y vientos que parecen no acabar nunca, hay una isla solitaria. Una isla que parece estar fuera del tiempo, donde la naturaleza muestra su lado más salvaje y despiadado. Una mancha oscura en los mapas, un lugar que los marineros evitan con miedo. Un punto que ha sido marcado y remarcado a lo largo de los siglos, siempre envuelto en misterio. Su nombre se susurra con terror en los puertos, un eco de tragedias olvidadas y secretos que nadie se atreve a mencionar. Historias de barcos desaparecidos y almas perdidas que nunca regresaron. Es la isla de la prisión perdida. Un lugar que ha visto más sufrimiento del que se puede imaginar. Un lugar donde la niebla cubre los acantilados como si fueran dedos de fantasma. La niebla es tan densa que parece tener vida propia, moviéndose y cambiando de forma. Donde solo se escucha el ruido de las aves marinas y el rugido del mar. Un rugido que parece contar historias de tiempos pasados. Una isla que guarda muy bien sus secretos, cubierta por un velo de misterio que ni el tiempo ha podido revelar. Cada rincón de esta isla parece esconder una historia, un secreto esperando ser descubierto. ¿Qué cosas horribles se esconden entre sus paredes rotas? ¿Qué historias de dolor y sufrimiento están grabadas en sus muros? ¿Qué ecos del pasado todavía se escuchan en sus celdas vacías? ¿Qué susurros de prisioneros olvidados resuenan en la oscuridad? Acompáñenos, si se animan, a descubrir la verdad detrás de la prisión perdida en medio del Atlántico. Un viaje que promete revelar más de lo que uno podría imaginar. En las fauces del Atlántico, la construcción de un coloso olvidado. En un punto que nadie sabe con exactitud del Atlántico Norte, lejos de las rutas de los barcos y de las miradas curiosas, la isla siempre fue un lugar difícil para vivir. Un lugar donde la naturaleza imponía su ley, con vientos feroces y mares embravecidos. Un desafío para la vida, y sin embargo, un lugar perfecto para estar aislado. Aquí, la soledad era la única compañía, y el silencio, el único sonido. Fue allí, en este escenario desolador, donde se construyó la prisión, una estructura que se convertiría en un símbolo de aislamiento y desesperanza. A finales del siglo XIX, bajo un cielo gris y lluvioso, comenzaron las obras. Los trabajadores, enfrentándose a condiciones extremas, levantaron piedra sobre piedra. Barcos llenos de granito negro, hierro fuerte y hombres condenados al olvido llegaban a la isla. Cada viaje era una odisea, cada descarga, un esfuerzo titánico. La construcción fue un trabajo enorme, una lucha constante contra el clima y la propia naturaleza del lugar. Los hombres trabajaban sin descanso, enfrentando tormentas y frío. La prisión, imponente y brutal, se alzó sobre los acantilados como un símbolo de desesperanza. Su presencia era una advertencia, un recordatorio de la dureza de la vida en la isla. Sus muros, imposibles de atravesar, guardaban en su interior no solo a los criminales más peligrosos, sino también los secretos más oscuros del gobierno. Historias de sufrimiento y resistencia, de vidas rotas y esperanzas perdidas. Ecos de cadenas y lamentos. Historias de los condenados. Cuando se terminó de construir, la prisión se convirtió en el destino final de almas perdidas. Hombres considerados imposibles de cambiar, peligrosos para la sociedad, fueron enviados a este rincón olvidado del mundo. Asesinos, traidores, personas que no estaban de acuerdo con el gobierno, todos desaparecían entre la niebla y el silencio de la isla. Las historias de la prisión son tan frías como el viento helado que azota la isla. Se habla de un régimen cruel, donde la tortura, tanto física como mental, era algo común. Se dice que los gritos de los prisioneros podían oírse desde la costa, un lamento desgarrador que se perdía en la inmensidad del océano. Algunos reclusos, locos de desesperación, se tiraban al mar embravecido buscando una muerte piadosa. Otros, más desafortunados, encontraban su fin en las celdas de aislamiento, convertidas en tumbas frías y húmedas. Susurros en la brisa marina, mitos y leyendas de la prisión. En este rincón olvidado del mundo, las historias de lo inexplicable se entrelazan con la realidad. Con el paso de los años, la prisión se convirtió en un imán para las historias de miedo y las leyendas. Cada piedra, cada rincón, guarda un secreto oscuro. Los pescadores de la zona contaban historias de luces raras que salían de la isla,
luces que parecían danzar sobre las olas, como si fueran almas en pena buscando descanso, de lamentos fantasmales que se escuchaban en las noches de tormenta. Los gritos parecían venir de las profundidades del mar, resonando en la oscuridad. Se decía que los espíritus de los prisioneros, que no podían encontrar la paz, vagaban por los pasillos vacíos, susurrando sus penas a quien quisiera escuchar. Vagaban por los pasillos vacíos. Las sombras de sus figuras se proyectaban en las paredes, creando un espectáculo aterrador. Condenados a repetir su sufrimiento para siempre, sus almas atrapadas en un ciclo interminable de dolor y desesperación, atrapados en la isla que los vio morir. La isla misma parecía respirar con el peso de sus historias. Un viejo marinero, con la mirada perdida en el horizonte, me contó una vez la historia del barquero fantasma. Sus ojos reflejaban el miedo y la fascinación. Me contó una vez la historia del barquero fantasma, un barco que aparecía de la nada, envuelto en una niebla espesa. Un barco fantasma, tripulado por esqueletos encadenados, que navegaban sin rumbo, sus cadenas resonando en la noche, que se aparecía en las noches de luna llena cerca de la isla. La visión del barco era un presagio de desgracia. Se decía que era el alma en pena del antiguo alcaide, un hombre cruel y despiadado en vida, condenado a navegar sin rumbo por toda la eternidad con las almas de los que murieron bajo su mando. Su castigo era eterno, un recordatorio de sus pecados. El silencio después de la tormenta, abandono y decadencia. A mediados del siglo XX, la prisión cerró sus puertas. Nadie sabe con certeza por qué, pero se rumorea que una serie de cosas raras que pasaron, sumado a la presión de organizaciones que defienden los derechos humanos, obligaron al gobierno a cerrar el lugar. La isla, una vez más, quedó en silencio. La naturaleza, implacable, comenzó a reclamar lo que le pertenecía. Las tormentas azotaron los muros de la prisión. La maleza invadió los patios y las celdas. La prisión, que antes daba miedo, se convirtió en un esqueleto fantasmal. Pero el silencio, lejos de borrar el pasado, hizo que su misterio fuera aún más grande. La isla se convirtió en un tabú, un lugar del que la gente evitaba hablar. El miedo, como la hiedra que se aferraba a los muros de la prisión, se extendió por los pueblos costeros. Expediente abierto. Los misterios sin resolver de la prisión. A pesar del abandono, la prisión no ha dejado de generar especulaciones. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre la historia del lugar, preguntas que se pierden en el laberinto de archivos secretos y testimonios contradictorios. ¿Qué pasó realmente con los prisioneros? ¿Cuántos murieron entre sus muros? ¿Qué experimentos se llevaron a cabo en las sombras de la prisión? Organizaciones de derechos humanos han intentado sin éxito entrar a la isla para investigar las denuncias de torturas y desapariciones. El gobierno, por su parte, no dice nada, lo que aumenta las sospechas y los rumores. La verdad, como la propia isla, permanece oculta tras un velo de misterio. La isla que nunca duerme. Testimonios de lo inexplicable. A pesar del peligro y la superstición, algunas personas han visitado la isla de la prisión. Algunos, movidos por la curiosidad, otros por el deseo de desafiar lo desconocido, se han aventurado en sus costas. Pescadores de la zona, que se atreven a acercarse a la isla en busca de mejores capturas, hablan de cosas extrañas. Luces que se encienden y apagan en la vieja torre de vigilancia, sombras que se mueven entre la niebla, voces que susurran sus nombres en la oscuridad. Un grupo de estudiantes universitarios, que no hicieron caso a las advertencias y acamparon en la isla, regresaron muy asustados. Contaban historias de una presencia invisible que los observaba desde las sombras. Uno de ellos, aseguran, vio a un hombre vestido con un uniforme antiguo, que desapareció en el aire al ser descubierto. Atrapado en el tiempo, explorando la prisión hoy. En los últimos años, grupos de investigadores de lo paranormal han logrado entrar a la isla, equipados con cámaras de infrarrojos, grabadoras de sonido y medidores de campos electromagnéticos. Se adentran en la prisión con la esperanza de encontrar respuestas.
Las imágenes que han logrado capturar son escalofriantes. Cosas raras que dibujan siluetas humanas en las celdas vacías, voces guturales que responden a sus preguntas, objetos que se mueven sin explicación. Los investigadores, a pesar de su escepticismo inicial, reconocen que la isla tiene una energía inusual, una fuerza que no se puede explicar con la lógica o la razón. Un enigma en el mar. Reflexiones finales. La prisión perdida en medio del Atlántico sigue siendo un misterio para nosotros. ¿Es simplemente un lugar marcado por la tragedia o hay algo más, algo que no podemos entender? Quizás la respuesta se encuentre en el fondo del mar, en los archivos secretos, o tal vez en los propios muros de la prisión, esperando a ser descubierta. Lo que es seguro es que la isla tiene algo que nos atrae, un imán para los amantes del misterio, un recordatorio de que hay lugares en el mundo donde la realidad se mezcla con la leyenda. ¿Y ustedes se atreverían a visitar la prisión perdida en medio del Atlántico?